Bueno, pues como decía, agradecer en primer lugar a la organización la oportunidad que nos ha dado para compartir con vosotros las experiencias de los centros históricos, que son un reto importante tanto a nivel de seguridad como otros muchos. Os vamos a hablar, nosotros venimos del campo del urbanismo, la edificación y lo sociológico, y es el análisis que os vamos a hacer del casco histórico de la ciudad. Queremos empezar con esta primera imagen y con la idea del poder de la vulnerabilidad. Como sabéis, en la época medieval, donde se asentaban las villas y las ciudades, eran por un carácter defensivo y entonces buscaban los promontorios, las colinas. Esta imagen del casco ilustra muy bien ese carácter defensivo que estaba con la muralla en la primera muralla, que venía por esta zona más alta, y luego la posterior en las cercas bajas. Lo que hacía era evitar ser invadidos, es decir, tenían ese poder contra el enemigo. Este poder a lo largo de los siglos va cambiando y se vuelve a veces vulnerable, porque lo que era un recurso de la altura y la inaccesibilidad para que no llegaran a por ellos, defensiva, en nuestros días es un reto, porque tenemos unos problemas de accesibilidad de todo tipo. Nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué hace a los cascos históricos vulnerables, que no débiles? O sea, hay muchas vulnerabilidades, como por ejemplo lo que hablábamos de la accesibilidad, la antigüedad de las edificaciones, la población que es mayor, las calles estrechas, el abigarramiento de las edificaciones, que era poderoso hace siglos, y ahora pues vemos que puede ser vulnerable. Pero en ningún caso creemos que sean débiles, porque han conseguido llegar los cascos a nuestros días con siglos y avatares de todo tipo. Entonces, os vamos a presentar un análisis de esas posibles vulnerabilidades para combatirlas y para ayudar a los cascos a seguir viviendo. Aceptar estas fragilidades nos permite buscar vías de solución, y permite jornadas, como ha dicho antes el viceconsejero, que nos acerca a ciudades y pueblos para compartir experiencias. No sé si en este caso por lo de Bermeo, pero está muy bien que estemos todos aquí aprendiendo para preservar estos cascos. Quiero, para la gente que es de Vitoria no hace falta decirlo, pero para los que sois de fuera, el casco es esta almendra, tiene esa morfología, con unas calles en dirección norte-sur, y como podéis adivinar aquí, las calles son estrechísimas. Estamos hablando, por ejemplo, la calle Zapatería, que tiene, para que os hagáis idea, en la zona sur un ancho de 4,10 metros y por allá al fondo, al norte, 3,60. La ladera oeste es mucho más empinada, tiene más pendiente y tiene las calles más estrechas. La ladera este es un poco más tendida y se agrandan un poco las calles, pero no mucho más, porque van en torno de 5 a 7 metros. Pues aquí pasamos. Con todas las vulnerabilidades estamos empezando a crear un sistema de información geográfica con un montón de datos para cruzarlos y poder analizar todos los temas que preocupan. En un primer momento, aquí tenéis unos datos generales que ha comentado antes el teniente de alcalde. Pues la superficie son 26 hectáreas, hay 7.011 habitantes. Quiero recalcar que son personas empadronadas, porque puede vivir gente que no está empadronada, con lo cual no están contabilizados en los datos que aquí van a aparecer. En el casco existen 4.489 viviendas, con un ratio de ocupación de 1,56 personas por vivienda. Eso es bastante más bajo que lo que es la media de la ciudad, y luego veremos por qué, porque hay bastantes viviendas vacías. Creo que aquí hemos puesto el número. Hay 1.110 viviendas vacías, quiere decir que no hay nadie empadronado, con lo cual es un 25% del total de las viviendas. La densidad de población la tenéis ahí, 268 habitantes por hectárea, y la densidad
sí que es alta, lo ha comentado antes el teniente de alcalde, pero también hay que decir que estas viviendas, al ser pequeñas o sea, que no es la densidad a la que estamos acostumbrados con otras medias de viviendas, sino que aquí pues, tenemos viviendas con superficies de 50 a 60 metros cuadrados. Bueno, hemos querido aquí analizar uno de los puntos vulnerables es la edad de las personas. Tenéis ahí el conteo de la población. Hemos querido reflejar en este plano los habitantes de más de 65 años. En color rojo serían los 46 edificios en los que la mitad de los que viven en esas viviendas son mayores de 65 años, y en azul, en 106 edificios, estarían ocupados entre el 25 y el 50% por personas mayores. Luego los adultos, pues ahí tenéis los porcentajes, son un 60% de los habitantes, los jóvenes un 15%, y los niños también hemos querido hacer, porque pues por el tema también más de movilidad hemos querido reflejarlo en el plano y para ver también, para conocer cuántos niños hay en este entorno. Y ahí podéis ver que esos puntos rojos indican que más del 50% de los que viven en ese bloque son niños. Ahí nos falta analizar que será porque igual hay viviendas deshabitadas y hay niños que viven, o sea, que hay unidades familiares, pero que estos datos luego los tenemos que analizar y verificar. Otro de los temas que también se han analizado es la actividad de hostelería. Esto viene aquí al caso por dos temas. Uno, por la propia carga de siniestrabilidad que puede traer aparejado la actividad con sus cocinas y sus chimeneas y demás, y otra por la ocupación del espacio público, que, como os he dicho, en muchos casos es muy estrecho y, pues, en este caso, el coche de la policía se las ve y se las desea para pasar entre los veladores, entre las mesas y el mobiliario urbano, al igual que el camión de bomberos, que en muchos casos los toldos, aquí esta calle es un poquito más ancha, pero hay calles que toldo con toldo casi se tocan. Entonces, bueno, pues es uno de los motivos de preocupación de los servicios de emergencia. Otro de los análisis que hemos hecho es la antigüedad de las edificaciones. El total de edificios son 736 y el 59% de los mismos tienen más de 50 años. Entre 30 y 50 años es un 9%, son 69 edificios, y menos de 30 años es el 32%. Aquí sí que es importante indicar que ese 32%, que están construidos con unas normativas relativamente recientes, van del lado de la seguridad y de todos los elementos de protección contra incendios que se estiman convenientes para que no haya siniestros. Aquí os hemos indicado, no sé si se ve bien, unos puntos que aparecen siempre en la trama roja, porque eso indica las inspecciones técnicas de los edificios, que es obligatorio para las edificaciones de más de 50 años y que ya en este momento 77 están presentadas y, bueno, hechas las obras que obliga en esos informes. Aparece aquí la obligación que marca el decreto del Gobierno vasco para los próximos años. Para diciembre de este año tendrían que presentarse 315 ITES en edificios anteriores a 1901. Para diciembre del 2014, 36 edificios comprendidos entre el 1 y el 40, y para finales del 2015 los restantes entre el 41 y el 65. Es decir, quedan por realizar un montón de informes para ver cómo está el estado de esas edificaciones. Aquí sí que queremos apuntar un tema importante, que en este barrio, pues por las características que tiene, hay muchas comunidades que no están organizadas, es decir, no tienen un presidente de comunidad de vecinos, no tienen un CIF, son 4 vecinos, en el mejor de los casos, cuando no hay 2, en el que no están organizados. Entonces, pues la Administración o alguien tendremos que impulsar para que se organicen, porque tienen unas tareas encomendadas que hay que empezar a hacerlas y hay que estar, primero, organizados para poder hacerlas. Bueno, aquí os mostramos también la antigüedad de los equipamientos. En este caso,
muchos de ellos, al ser edificios públicos, están más rehabilitados porque el propio uso hace que esa regeneración y ese cuidado se haga. Y ahora vamos a un tema que es preocupante, que lo ha comentado antes el viceconsejero, por dónde empezó el incendio de Bermeo. Hemos analizado aquí los edificios en los que no hay ningún habitante empadronado, que no quiere decir que no estén ocupados, porque todos sabemos que hay ocupaciones ilegales de esas viviendas donde se pueden producir, pues yo qué sé, como no tienen ningún servicio, pues se ponen a calentarse de no sé qué manera, y hace que en esta imagen veis la intervención de los bomberos en unos edificios que entra el agua, se hunden las cubiertas. Bueno, parece que no son muchos porque solo son 35, que es un 5% de los edificios. Pero si nos acercamos y damos un paso más y analizamos las viviendas, los edificios en el que el 50% de ellos están sin ocupar, que ya son 57%, 57 edificios, perdón, y entre el 25 y el 50% ya alcanza la cifra de 255, son edificios. Si nos vamos al número de viviendas, tenemos pues el 25% de las viviendas del casco sin habitantes, que son esas 1.100. Aquí hemos hecho el análisis para ver esas 1.100 dónde estaban, ¿no? Entonces, en los edificios de más de 50 años son la inmensa mayoría. Entre 30 y 50 hay poquitos y nos ha sorprendido el dato que en edificios relativamente jóvenes hay muchas viviendas sin ocupar. Aquí también quiero advertir que este dato tendremos que seguirle la pista porque muchas de ellas pueden ser que efectivamente están sin ocupar y otras que están ocupadas por gente que no está empadronada y no tenemos ese dato. Y bueno, ahora le doy la palabra a Ana, que os va a contar todo el análisis más constructivo y tipológico del casco. En esta imagen hemos mostrado los materiales con los que están construidas las estructuras de los edificios y en marrón tenemos los edificios de madera. Suponen el 60% de los edificios que lógicamente pues, coinciden con los edificios más antiguos. En gris tenemos los edificios de hormigón, que son sustituciones realizadas pues, a partir de los años 40 o 50 hasta la actualidad y suponen un 30%. Y en magenta pues están representados los de estructura mixta. Observando con un poco de detalle las manchas esas marrones, vemos que además de en conjuntos edificatorios pues como la catedral o los grandes edificios, hay manzanas completas pues que son edificios de madera con medianeras de entramados de madera y ladrillo que con estructuras compartidas de madera, de forma que el mismo elemento de madera pertenece a edificios diferentes y que superan esas superficies, en muchos casos los 2.500 metros o los 5.000 y por lo tanto superan el límite de la sectorización que establecen las normativas actuales contra incendios. En este caso, estas medianeras débiles pues podrían favorecer la propagación horizontal del fuego, aunque no sea lo más normal. Y teniendo en cuenta el abigarramiento de los edificios, esa propagación, si no es atendida rápidamente, pues la construcción y la tipología de estos edificios facilitaría el desarrollo de ese incendio. Respecto a los refuerzos que se realizan en las estructuras antiguas, tenemos actuaciones en acero, en madera e incluso también en hormigón, pues de formas no muy adecuadas. Los elementos que se sustituyen generalmente son las cubiertas, los núcleos de comunicación vertical, las escaleras y las estructuras coincidentes con las zonas húmedas de la vivienda. Aunque no esté relacionado con el tema de incendios, sí tiene este tema de las estructuras en zonas húmedas, es muy importante en referencia a la seguridad de esos edificios, ya que la estructura de madera en contacto pues, con las fugas de agua y demás son estructuras pues, que están debilitadas y que a pesar del esfuerzo municipal que se realiza al nivel de control de las licencias de solicitar un certificado de estructura cuando van a ser rehabilitadas esas zonas húmedas, pues la verdad es que muchas veces parten de la voluntad de los propietarios, las obras de rehabilitación parten de la voluntad de los propietarios de mejorar pues el baño o la cocina
y son obras pues, que realmente pues, no tienen licencia y que la solución técnica de la rehabilitación de ese forjado en mal estado la plantea el gremio que está haciendo la obra y que, por desgracia, pues, opta por poner un recrecido de mortero que lo único que hace es crear un peso muerto y una sobrecarga en esa estructura que, pues, piso por piso, pues, va debilitando la estructura hasta pues, bueno, que se puedan llegar a situaciones ya pues, de peligro. La sustitución de los edificios, pues como hemos dicho, principalmente se produce en hormigón, aunque hay casos también pues, de estructuras metálicas y en algún caso puntual de estructuras nuevas completas en madera. A la hora de analizar las posibilidades de evacuación de los edificios, hemos visto pues, cuál es la tipología de vivienda más habitual, que es la que coincide pues, con la parcela de origen medieval, un edificio alargado con un frente estrecho, con la escalera situada en el centro de la parcela y una única vivienda por planta. De forma que esa vivienda no tiene ningún tipo de problema, ya que da por un lado al vial público y por el otro lado, en la parte trasera, al caño. Pero sí hay variaciones de esa tipología que son pues, que son las viviendas interiores o las viviendas en alforja, que hemos representado en este plano. Las viviendas interiores son las azules, que exclusivamente dan al caño, y para la evacuación de los ocupantes de esas viviendas, los servicios de emergencias tendrían que acudir a los huecos de fachada a través del caño. Lo mismo ocurre en las viviendas de alforja, que es una vivienda dividida en dos unidades independientes dividida por el núcleo de escalera. Si las personas y los habitantes se quedan en la unidad interior y hay humo en la escalera, pues igualmente el servicio de emergencias o los bomberos tendrían que acudir pues, por los caños. Vemos entonces pues, que los caños en un momento dado también tienen que servir de evacuación o de acceso a esas viviendas. Hemos analizado el estado y la transitabilidad de los caños, que están representadas aquí. En azul serían ya los caños pues, que ya están abiertos, cada uno con la dimensión que tenga, pero que pueden acudir a los servicios municipales. Y en rojo aquellos que todavía pues, no son accesibles. Pues desde que comenzaron las acciones de rehabilitación en el casco, se está trabajando en la apertura de estos caños. Y actualmente pues, el plan especial de rehabilitación del casco pues, clasifica aquellos edificios que interrumpen o estrechan en demasía los caños, los clasifican como fuera de ordenación, que es, pues, tiene un objetivo, dijéramos, muy loable, pero realmente no están previstas los mecanismos de gestión que viabilicen esas aperturas. Entonces, lo que ocurre es que se realizan actuaciones pues, de muy pequeña escala y muy poco a poco, de forma pues, que van abriéndose los caños. Siempre paso hacia el otro sentido. Pues eso, lo que estaba diciendo es que son actuaciones pequeñas y que realmente pues, se producen pues, cuando se actúa sobre un edificio en una rehabilitación, en una sustitución o en la reforma de los locales, pero que no hay, que necesitarían una previsión y un reparto de gastos, dijéramos, que lo hicieran esas actuaciones más viables. La apertura de los caños tiene el componente de que los servicios municipales, tanto ¿no? de extinción de incendios o de mantenimiento de las instalaciones, puedan acudir, pero también hay que tener en cuenta que es la zona por la que se distribuyen los saneamientos antiguos de la ciudad, y que son saneamientos que están en muy mal estado, con fugas, que van lavando el terreno y que va afectando a las cimentaciones de los edificios y que pues, bueno, pues es un tema pues, que debería ser tratado pues, lo más urgentemente posible. Al hablar de los cascos y de su patrimonio, pues no podemos olvidar la protección de los edificios debido al valor histórico.
una obligación que tenemos tanto administraciones como particulares. Aquí hemos representado pues, en tonos rojos del más intenso a los más claros la protección de esos edificios que suponen, los edificios catalogados por el propio Gobierno vasco, suponen un 30% de los edificios totales y que parten de los de protección especial, protección media y básica. Los de protección especial pues principalmente son iglesias y algún edificio palaciego destinado hoy en día a equipamiento público, en su mayoría ocupados. Y los de protección media son edificios también de tipo palaciego. De los 85 que hay realmente pues 10 o algo más son públicos y el resto son edificios residenciales privados. Los edificios de protección básica realmente la mayoría son privados. Con esto queremos decir que la protección de este patrimonio, que aunque efectivamente pues lo primero que hay que asegurar es la protección de las personas, en estos casos con un patrimonio histórico y cultural pues de valor también tiene importancia la protección de los edificios, hay que destacar la necesidad de colaboración y de mentalización también de los propietarios privados, ya que la mayoría de este patrimonio realmente está en sus manos y muchas veces viven o sienten la normativa de protección del patrimonio como algo impuesto y que restringe, dijéramos, las posibilidades de actuación o encareciéndolas, limitando usos, limitando aprovechamientos y demás. Habría que buscar una mayor concienciación y un desarrollo del sentimiento hacia esos edificios como algo propio y como algo de valor a proteger y bueno. El estado de rehabilitación de esos edificios pues es variado. Entonces, incluso se da algunos casos de algunos edificios que unas imágenes pues se muestran un aspecto muy rehabilitado y en buen estado y pues la otra fachada o la parte trasera pues parece que realmente pertenece a otro edificio. Las limitaciones de la protección que establece la normativa de protección de los edificios, pues muchas veces hacen que estén limitados el tipo de uso o que haya que buscar usos más adaptados a la configuración de esos edificios y por lo cual a veces pues hay que hacer actuaciones exclusivamente de mantenimiento esperando a que realmente se pueda encontrar un uso y sacar el potencial que tienen ellos mismos. En estas imágenes mostramos pues, dos caras que se dan muy a menudo en el casco, que es pues, la imagen de la calle con unos edificios en buen estado mantenidos y según te metes pues, por la calle trasera, entras en un caño o en espacios interiores, pues se ven otra imagen muy distinta, que a veces parece que estás entrando en una ciudad o en un tiempo diferente y que nos da un claro aviso de que se ha hecho mucho, pero que todavía queda mucho por realizar. Hay muchas veces también que cuando se habla de rehabilitación se piensa pues, en grandes inversiones o en grandes actuaciones, pero hay veces que hay un nicho de trabajo que puede proporcionar una mejora de habitabilidad y de la seguridad de las viviendas, que a lo mejor se trata de detectarlo y de tomar medidas concretas para la mejora de esos aspectos. Hemos hablado en los caños los temas de las instalaciones de agua, las fugas y los problemas que causa y otras cuestiones importantes también más ligada con el tema de seguridad en el edificio son el estado de las instalaciones eléctricas, que hay multitud de edificios que todavía mantienen edificaciones antiguas, totalmente desfasadas, inadaptadas y que son pues, un auténtico peligro. Hay que considerar que además estas instalaciones se quedan fuera de norma, dijéramos, la ITE no las incorpora dentro de los aspectos a evaluar y la orden del Departamento de Industria del Gobierno vasco, que ya está obligando a la actualización de estos contadores y estas instalaciones,
Su ámbito de aplicación es en viviendas de más de 12 usuarios, por lo cual estas viviendas de 4 o 5 propietarios pues realmente quedan fuera de ese ámbito de aplicación. El pasar en estas imágenes se muestran un antes y un después de diferentes edificios, dijéramos. El pasar de una imagen de estas a otras son de trabajos que requieren mucho tiempo y muchas veces por la fragilidad de la composición de los propietarios. Pues son 4 o 5 propietarios con un local en planta baja, posiblemente en alquiler o en desuso, 2 viviendas que a lo mejor el propietario vive, otras 2 viviendas en alquiler, y el promover una rehabilitación, el poner de acuerdo a esa comunidad y que adopten los acuerdos precisos, pues realmente es uno de los hándicaps de estas actuaciones, y que habría que buscar también formas de poder ayudar a esa gestión privada. Bueno, ahora os vamos a contar muy rápido, porque ya no tenemos tiempo, lo que ha dicho esta mañana el viceconsejero, la rápida respuesta. Los bomberos queremos transmitir aquí todas sus preocupaciones y todo su análisis. Desde que se da el aviso, y es fundamental que alguien dé el aviso, por lo tanto la permanencia y la habitabilidad de las viviendas es fundamental. Desde que alguien da el aviso les cuesta 1 minuto y medio en que salga el vehículo, y desde que sale el vehículo del parque de bomberos, que está al norte de la ciudad, tienen un tiempo de llegada de 5 minutos. Eso en periodo nocturno se rebaja a 3 minutos y medio y en horas punta a 10 minutos. Ellos están permanentemente trabajando en mejorar esos tiempos de llegada. El plano muestra en las flechas rojas los accesos principales al casco, los azules secundarios, y las manchas rojas que veis son los cantones con mucha pendiente, incluso con escaleras, en los que no tienen acceso. Ahí se muestran los pequeños vehículos que tienen para acometer las actuaciones en el casco, aunque también utilizan los grandes cuando pueden. Queremos hacer hincapié, y ellos están muy preocupados, en que haya una coordinación entre el servicio del Ayuntamiento de Obras con ellos, porque imaginaos si ahora tiene que pasar un camión por la imagen copada de andamios, o cuando se hacen obras de reurbanización, dejan los palés en cualquier sitio. Pues habrá que organizarse tanto en la gestión de la obra como en la coordinación de estas obras entre distintos departamentos municipales. Bueno, aquí hay distintas imágenes en la estrechez de ese camión, que cualquier bici o cualquier obstáculo impide, está muy constreñido el espacio. Aquí, en esta imagen que estáis viendo con la escalera de bomberos, es un acceso, como os comentaba Ana antes, por los caños, con lo cual tenemos que intentar recuperar esos caños para que sea posible el salvar a personas por este lugar. Nos comentan los bomberos, no hemos podido aportar todos los datos, pero no son tantos casos de incendio como de otros asuntos, como hundimientos de forjados por fugas de agua. En el caso que veis ahí, se está apuntalando una medianera porque se viene encima, y para que no haya problemas de seguridad a los viandantes se hacen todos esos apeos. En el peor de los casos hay siniestros importantes. Antes hablábamos de la continuidad de las cubiertas. En la foto de arriba veis, eso ha sido un incendio por propagación. Empezó en este punto de aquí y pasó a todas las cubiertas de alrededor. En este otro caso ocurrió, en los elementos comunes de las viviendas. A veces la gente se preocupa por mantener su vivienda, pero los elementos comunes no están bien. La escalera, en este caso, se hundió y los bomberos tuvieron que acometer el salvamento por la fachada de delante y la de atrás. Bueno, aquí hay distintas imágenes, no tenemos mucho tiempo, pero lo que nos quedamos es con lo que hemos aprendido de los bomberos, que el mejor siniestro es el que nos sucede. Entonces, nosotros cogemos ese lema, y lo que apostamos es por una regeneración como pervivencia, haciendo un seguimiento de lo que ha hecho esta ciudad en los últimos 30 años, porque empezando por Diputación, que a finales de los 70 impulsó con 6 millones de euros el plan de infraestructuras del casco, luego siguió el Ayuntamiento creando el Departamento de Centro Histórico en 1977, otro hito fue en 1983, cuando el Gobierno vasco
aprobó un decreto de ayudas a la rehabilitación y esto supuso que en estos 30 años, entre Ayuntamiento habrá puesto unos 15 millones y otro tanto, el Gobierno vasco ha posibilitado que tenemos problemas en el casco, pero se han solucionado muchos a lo largo de este tiempo. También sabéis, se ha comentado antes que el año pasado, en el 2012, en Sánchez 21 asumió las labores que venía haciendo también, parte de ellas, de la Agencia de Revitalización del Casco y se ha destinado 1 millón de euros para ayudas a la rehabilitación en el casco medieval y otro 1 millón de euros en la ciudad. Hay que señalar también el impulso de la Catedral de Santa María en la revitalización del casco y no nos podemos olvidar de que los propios ciudadanos son los que se tienen que sentir partícipes junto con la Administración para lograr el objetivo común, que lo que pensamos es que tiene que asentarse actividades económicas y negocios, así como que las viviendas estén adaptadas a las necesidades actuales. ¿Cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer? Pensamos que es básico 3 principios. El principio de la adaptabilidad al medio, haciendo el símil con los animales, lo vemos muy claro, los que no se adaptan se extinguen, entonces lo que tenemos que hacer es facilitar la vida. Ahí veis unas imágenes, uno de los hándicaps de este casco es la accesibilidad, pues poco a poco pues están metiendo rampas, haciendo ascensores, es decir, al final nos tenemos que adaptar para que siga viviendo muchos años el casco. También hay que ser flexible en las normas porque a día de hoy las viviendas tienen unas necesidades o unos tamaños que habrá que adecuarlos para que la gente vaya a vivir allí y se sienta partícipe del espacio. Y el segundo principio sería el sentimiento de pertenencia a ese lugar, es decir, que el casco no sea un lugar de paso, sino que los habitantes estén orgullosos de vivir allí, porque entonces cuidarán más los edificios y avisarán al servicio de emergencia rápidamente. Y, por último, sería el principio rehabilitador y regenerador, tanto de los edificios como de los espacios públicos para que haya una convivencia agradable y se comparta la vida. Si estos 3 ingredientes, la adaptabilidad, el sentimiento de pertenencia y el poder de la rehabilitación, los metemos en la coctelera, pues podremos conseguir que un entorno atractivo para vivir, que la gente, al estar rehabilitado, sentir ese sentimiento, viva allí, acuda, organice su vida en torno a ello y así se cerrará el círculo de la pervivencia. No he pasado las imágenes, pero bueno, aquí mostramos pues, distintos puntos que lo que queremos apostar es, como bien dice ahí, esa pervivencia que es seguir viviendo a pesar del tiempo o de las dificultades, como han hecho nuestros cascos históricos, que lo han venido haciendo a lo largo de la historia y entendemos que las futuras generaciones deben hacer esta lectura de la ciudad, que es un lujo, ¿no? leer la ciudad como si fuera un libro de historia. Y para acabar ya, que cerramos también el círculo de nuestra presentación, acabamos con la misma imagen que hemos empezado, pero con distinta idea. Hemos empezado con el poder de la vulnerabilidad y lo que confiamos y creemos es en la fuerza de esta rehabilitación como medio preventivo para garantizar la seguridad de las personas y de los edificios de nuestros centros históricos. Muchas gracias a todos.